Muy buenas noches, mis estudiantes de CLEI 3. En este momento voy a iniciar la grabación del tema de hoy para que puedan desarrollar la actividad. Entonces voy a compartirles pantalla para que sepan qué es lo que tienen que hacer en este momento. Entonces, nosotros vamos a trabajar hoy, 25 de mayo, el tema de los artículos. Pero para que ustedes puedan hacer la actividad, deben entender qué es un artículo. Entonces, ustedes deben saber que un artículo es una palabra que no tiene un significado propio. Por ejemplo, el, o la, o los, las, no tiene un significado propio, pero cuando está delante del sustantivo, le da un significado más amplio al sustantivo, y fuera de eso determina si es plural o singular, o si es femenino o masculino. Entonces es muy importante tener eso claro. Entonces, los artículos se dividen en dos. Están los artículos definidos y los artículos indefinidos. ¿Cuál es la diferencia? Cuando el artículo es definido, quiere decir que yo conozco el sustantivo al que me estoy refiriendo. Les voy a dar un ejemplo. Si yo digo el gato negro, como él es definido, yo estoy diciendo que yo, el gato, por ejemplo, puedo decir el gato negro de mi casa. Yo conozco ese gato, entonces sé que es negro y sé que es de mi casa, pero si yo digo son gatos negros, pues, son gatos negros, pero yo no sé a dónde serán. Entonces, eso es lo que me hace que tenga una diferencia entre los artículos definidos y los artículos indefinidos. Cuando el artículo es definido, yo conozco el sustantivo, o sea, yo sé que estoy hablando porque lo conozco. Si yo digo, por ejemplo, el jardín de mi casa, es un artículo definido porque estoy hablando del jardín que yo conozco porque es el de mi casa. Pero si yo no conociera ese jardín, entonces yo simplemente diría, es un jardín, pero ¿cuál jardín? No, pues no sé, un jardín, porque yo no lo conozco. Entonces, cuando yo conozco el sustantivo, yo utilizo artículos definidos, pero cuando yo no lo conozco, utilizo artículos indefinidos. Por ejemplo, entonces, ¿cuáles son los artículos definidos? El, la, los, las. ¿Y cuáles son los artículos indefinidos? Pues son un, unos, una, unas. Cuando yo hablo de que el artículo me muestra si es masculino o femenino, es porque, por ejemplo, si yo digo gallina, yo digo la gallina. ¿Por qué la? Porque gallina la gallina es un sustantivo femenino, o sea, es femenino, gallina. Pero yo no voy a decir el gallina, ¿cierto? Sino que yo digo la gallina. Pero si son muchas gallinas, entonces no es gallina, sino gallinas. Yo no digo la gallinas, yo digo las gallinas. Entonces ahí ya estoy hablando o estoy diciendo que son singulares o plurales. Recuerden que singular es cuando se trata de una sola cosa, o un animal o una persona. Y plural cuando son muchas. Entonces, por ejemplo, si yo digo las gallinas, estoy diciendo que es plural porque son muchas y que es femenina porque es gallina, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si es gallo, yo no voy a decir la gallo, no, yo digo el gallo porque es masculino y es uno. Pero si fueran gallos, varios, entonces yo no voy a decir el gallo, sino que voy a decir los gallos. Entonces, eso es lo que hace los artículos. Pero entonces, también hay unos indefinidos como son unos, unas o unas. Entonces, eso es cuando yo no conozco el sustantivo, pero entonces también lo puedo utilizar. Por ejemplo, si yo digo, hay unos perros pues lejos, entonces yo digo perros, entonces yo digo unos perros, es masculino, perro es masculino y es plural porque son varios, entonces yo digo unos perros. Pero si fuera solo un perro, entonces yo voy a decir simplemente un perro porque es solo uno, ¿cierto? Listo, entonces, después de que ustedes tengan claro esto, acá abajo hay un video que ustedes le pueden dar clic para que lo vean, explica esto que yo acabo de decir, y tienen que hacer esta actividad. ¿Qué tienen que hacer en la actividad? Copiar este texto que hay acá.
que son 2 párrafos. Acá está el primer párrafo, está el punto aparte y acá está el segundo. Esta imagen, si quieren, la dibujan o si no, no hay ningún problema. Acá ahí se lee el siguiente texto y encierran en los artículos, pero resulta que como nosotros no tenemos el libro, pues lo tenemos que escribir todo. Entonces ustedes escriben esto y entonces ustedes tienen que mirar cuáles son los artículos definidos y los deben encerrar en color rojo y cuáles son los indefinidos y los deben encerrar en color azul. Recuerde que los artículos definidos son el, la, los, la. Entonces, por ejemplo, acá inicia los, entonces, ¿de qué color lo encerramos? Pues lo vamos a encerrar de rojo. Y entonces, los indefinidos son un, unos, una, unas. Entonces, por ejemplo, acá dice unos colores, entonces este lo voy a encerrar en azul. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo cojo un color y entonces los definidos los voy a encerrar de color rojo. Entonces yo simplemente hago acá el colorcito rojo. Ustedes lo hacen bien bonito, pues a mí me queda torcido. Y entonces de color azul voy a encerrar los indefinidos. Entonces, por ejemplo, acá unos es indefinido, lo encierro. Tengo que encerrar el artículo, no el que va junto al artículo, sino el artículo, ¿cierto? No puedo encerrar el sustantivo, sino el artículo. Y eso es lo que tienen que hacer. Espero que les haya quedado claro la tarea y entonces nomás la terminen, me envían por favor la tarea a mi WhatsApp para poder calificar. Bueno, que estén muy bien, muchas gracias.